Bueno, muchos os preguntáis qué tipos de electrodos existen en Compex, cuál debo de tener de todos, solamente de uno. Bueno, pues vamos a presentaros los diferentes tipos de electrodos que tenemos, que en este momento tenemos 3 tipos de electrodos. En primer lugar, antes de presentaros estos tipos de electrodos, tenéis que saber que hay electrodos de snap, que son los de conexión, y electrodos de banana o wire, que son los que tienen cablecito que yo conecto. Los que vamos a explicar hoy son los snap, que son los que se utilizan normalmente, casi en el 100% de los casos en el terreno deportivo, y cada vez más extendido en el mundo sanitario, porque son sencillamente por los más cómodos. Bien, pues tengo electrodos de 5×10, que ahora los abriré, siempre podéis verlos aquí. Estos son single snap, es decir, tienen una conexión. Estos son iguales. Tengo electrodos de 5×5, son electrodos pequeñitos cuadrados, que tienen una conexión por el electrodo. Y tengo electrodos de 5×10, lo veis aquí, siempre detrás, fijaos cuando los compréis, 5×10 dual snap, es decir, electrodos rectangulares con 2 conexiones. Bien, pues vamos a abrirlos. Esto es un electrodo de 5×10, 5×10, rectangular, 1 y 2 snaps. En principio, tienen una conductividad propia cada uno de los snaps, por lo tanto, en teoría, cuando uno conecta aquí un circuito, se estaría distribuyendo por aquí, y cuando conecta otro circuito, se estaría distribuyendo por ahí. Voy a apuntar 2 cosas que hay que conocer. Esto lo puedo separar. Una, realmente, aunque tengamos la propia fibra en cada uno de los circuitos, el propio material del electrodo es altamente conductor, teniendo en cuenta que cuando yo lo pongo en el cuerpo, la piel es una barrera a la conductividad eléctrica. Antes que atravesar algo que lo pone a la propia corriente eléctrica, lo pone en una barrera, la corriente va siempre a distribuirse por aquello que sea altamente conductor. Por lo tanto, aunque me conectéis un circuito y el otro lo dejéis vacío, la corriente siempre se ha distribuido por toda la superficie, insisto, independientemente de la fibra. ¿Bien? Segundo apunte que quiero hacer. Cuando yo conecto circuitos, siempre hacerlo bien, ¿vale? Esto no es algo que yo presiono y arranco porque vais a deteriorar este material. Esto es algo que tiene que entrar, y ese triángulo, pues bueno, tiene que entrar, digamos, deslizándose y debe salir del mismo modo. Bien, pues yo lo pongo, lo deslizo y saldría del mismo modo. Ahora mismo tengo un polo negativo puesto en un electrodo. Si yo ahora tuviera que compartir este electrodo con otro circuito, no podría hacer esto, porque tendría un electrodo, un polo negativo y un polo positivo en el mismo electrodo. Aquí estaríamos, digamos, dicho de alguna forma, neutralizando la corriente, ¿vale? Y a mí lo que me interesa no es esto, neutralizando la corriente, porque se crea un circuito en el propio electrodo. Y yo no quiero que el circuito se cree en el propio electrodo, sino que el circuito se cree en mi propio grupo muscular, porque es cuando la corriente atraviesa mi músculo y, digamos, pues produzca los efectos que nosotros estamos buscando. Ahora sí, yo tendría un polo negativo y un polo negativo, de manera que este electrodo, en su conjunto, es un campo negativo, que va a viajar la corriente hacia los polos positivos, que pueden estar ubicados, por ejemplo, en los bastos, ¿vale? Ahora, al recorrer la corriente de modo bidireccional, estaría pasando por el cable, pero también estaría completando ese circuito a través de mi cuádriceps. ¿Qué más cosas? Tenemos electrodos de 5×5, electrodos cuadrados, cada uno con su fibra, ¿de acuerdo? ¿Para qué funcionan estos? Bueno, pues se emplean para vientres musculares más pequeños, donde el propio vientre del músculo tiene un paquete de fibras, un conjunto, un volumen menor, ¿vale? El número de fibras musculares que yo debo estimular es menor. O bien, cuando en un músculo, pese a ser grande, como puede ser un pectoral, me interesa estimular una porción del mismo. Por ejemplo, la porción superior, las fibras superiores del músculo pectoral. ¿Bien? Vale. Y por último,
tendríamos electrodos de 5×10 de un solo snap, que aquí sí que veis que la fibra es común en toda la superficie. Bien, desde el punto de vista teórico, refuerza los resultados prácticos, es decir, que la corriente se reparte por toda la superficie. En la práctica, nosotros personalmente solemos trabajar más con esto, porque el resultado de conductividad es el mismo y la versatilidad o nivel de opciones que me otorga esto es muchísimo mayor que este. Pero bueno, esto ya va a quedar a criterio de cada profesional. Y un último apunte. Cualquiera de los modelos que os he enseñado, cuando yo lo despego, tiene un plástico. Si lo leemos por un lado, voy a acercar un puntito, ¿lo veis bien? Se lee on, y si yo lo giro, pone no. Bueno, es bastante fácil de acordarse, porque donde pone no, pues no se pega. Bien, por la parte que pone on es por donde yo lo tengo que pegar. El material es diferente, y para conservar bien la sustancia adherente de los electrodos, debe ir siempre pegado en el lado correcto. Hasta aquí hemos presentado los tipos de electrodos. En próximos vídeos veremos cómo se trabaja con ellos. ¿De acuerdo? Nos vemos.